Les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de estudios bíblicos en el libro de los Salmos. Si me quieren acompañar, vamos a comenzar haciendo una lectura del Salmo 3, que será en lo que consistirá hoy nuestra meditación. Salmo número 3, que mi Biblia titula Oración matutina de confianza en Dios, y añade Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Dice el Salmo de esta manera, Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusiesen sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, como ven, pues es un salmo de David que tiene como tema pues la aflicción, el sufrimiento y también la confianza en Dios. Es el primero de los salmos que tiene un título y en esta ocasión pues nos viene muy bien porque nos da el contexto en el que se escribió. Nos dice que es cuando huía del golpe de estado, de la rebelión de Absalón, su hijo. Todos los detalles de esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel, en los capítulos 15 al 18, y les aconsejo que los lean para estar, si es que no lo recuerdan bien o no están familiarizados con ellos, para sacarle todo el provecho a este salmo, porque aquí tenemos una ventaja muy grande cuando conocemos el contexto en el que fue escrito. Y verán que fue uno de los momentos, una de las etapas más difíciles, más duras por las que atravesó el rey David. Allí van a encontrar pues que Absalón, su hijo, durante 4 años había estado ganando sutilmente el corazón del pueblo por medio de halagos. Si quieren podemos verlo, 2 de Samuel, capítulo 15, 2 Samuel capítulo 15, versículos 1 al 6. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y esto lo estuvo haciendo durante 4 años, así que fue un golpe de estado minuciosamente organizado, bien preparado y, en fin, fue un momento muy duro para David. David era su hijo, al fin y al cabo, Absalón. Y él por todos los medios buscó la forma de evitar un conflicto personal con su hijo. Y la medida que tomó fue salir de Jerusalén. Así que él y su familia, sus hijos y un pequeño grupo de hombres todavía leales, pues cruzaron el torrente de Cedrón llorando. Dice también que subieron la cuesta del Monte de los Olivos con sus cabezas cubiertas y se dirigieron hacia el desierto. Esto está en 2 Samuel 15, los versículos 14 al 30. Y es en los momentos de dificultad y de crisis, decimos nosotros, cuando
pues se conoce quiénes son verdaderos amigos. Y David creo que se llevó algunas sorpresas muy duras, muy dolorosas. Recuerdan que tenía un consejero muy íntimo, Aitofel, que según dice allí en 2 Samuel, cuando él hablaba lo interpretaban casi como palabra de Dios, hacían todo lo que él decía. Y era alguien, David se refiere a él también en otro salmo, con quien confiaba íntimamente, alguien muy cercano. Pero cuando vio a Aitofel que Absalón daba el golpe de estado y que aquello cuajaba, pues pensó que David iba a ser desplazado y que el nuevo rey sería Absalón. Así que él se quedó con Absalón y empezó a aconsejarle. También otro hombre, Simei, un hombre de la tribu de Benjamín, pues sacó a la luz todo el odio oculto que había tenido contra David, que también era alguien importante dentro de la corte del rey David. Es decir, personas que por mucho tiempo habían simpatizado aparentemente con David, aprovechaban esta oportunidad, esta coyuntura para golpearle mientras estaba caído. Fueron horas muy duras para David. Fíjense cuánto cambió su vida y en qué poco tiempo. Se había levantado por la mañana en su palacio, rodeado de las comodidades propias de un rey, de la lealtad de sus siervos, y al acabar el día, léanlo allí en 2 Samuel, pues él se encontraba en algún punto del camino con sus mujeres, con sus niños, un pequeño reducto de hombres fieles, y allí en el camino del desierto, allí se detienen a dormir, con toda la incomodidad de aquello, mujeres, niños. ¿Cómo había cambiado la vida de David? Por la mañana, por la noche, nada se parecía. Una situación realmente muy difícil. Y después de ese camino largo, pues dice en el capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 14, dice que... creo que he tomado mal la nota. En el capítulo 16 y versículo 14. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí en un punto indeterminado del camino, el camino en el desierto. Descansaron allí. Y después de levantarse por la mañana, pues fue cuando escribió muy probablemente este salmo que tenemos aquí. Por lo tanto, los temas de fondo pues tienen que ver con el sufrimiento, la deslealtad, el abandono, la precaria situación en la que quedaba el pueblo después de este golpe de estado. Una situación realmente muy dolorosa para David. Pero frente a todo eso que era muy oscuro, pues brilla con intensidad pues la confianza de David en su Dios. Y es un salmo que él cantó. Probablemente no sé si nosotros tendríamos muchas ganas de cantar en una situación así al levantarnos, pero qué bueno sería que este salmo también cada uno de nosotros pues pudiéramos cantarlo, y cantarlo en cualquier tiempo, cuando enfrentamos también dificultades y peligros, que cada día nos levantemos con la confianza que David tenía en Dios, de que en medio de todas sus dificultades Dios estaría con él, ayudándole siempre. Esto es de lo que vamos a ver ahora en este salmo. Ese es el tema, y esa es la actitud, y debe ser nuestra actitud también. En cuanto al salmo, pues creo que se podría dividir en 4 partes. Los versículos 1 y 2 que tratan las dificultades de David, los versículos 3 y 4, la confianza de David en su Dios, los versículos 5 y 6, el descanso y la seguridad de David en Dios, y por último los versículos 7 y 8, la petición de salvación de los enemigos. Empecemos entonces con la primera parte, las dificultades de David, versículos 1 y 2, los volvemos a leer. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Así que, como vemos, pues David comienza su salmo describiendo a sus enemigos. El número de sus enemigos, lo que hacían y también lo que decían. Veamos algunos detalles. Dice, oh Jehová. Esto es una exclamación, oh Jehová, cuánto se han multiplicado
mis adversarios. Y detrás de esta exclamación hay como cierto tono de sorpresa, de perplejidad. ¿Cuánto se han multiplicado mis enemigos? No eran imaginaciones suyas, no es como nosotros a veces que pensamos que nadie nos quiere, que todo el mundo está contra nosotros, pero no es verdad. En el caso de David sí que lo era. El mensajero que había venido con información fresca de cómo se estaban produciendo los hechos allí en Jerusalén, después de su partida, dice, todo el corazón de todo Israel se va tras Absalón, dice 2 Samuel 15:13. Y según pasaban las horas, eso iba cambiando, los enemigos aumentaban rápidamente, mientras que los que seguían con lealtad al rey David eran cada vez menos. Nos llama la atención, lo pueden leer en 2 Samuel 15, 18 al 22, que de hecho el pequeño contingente de hombres que tenía David a su lado en ese momento eran extranjeros, la mayoría de ellos. 600 hombres que habían venido desde Gat, que era el territorio de los filisteos, pero que ayudaban a David, habían ido con Itai Geteo, y los cereteos y peleteos, que también eran personas, grupos que venían de ese lado más occidental hacia el mar, también extranjeros. Y estos eran con los que podía contar David en esos momentos. Un grupo relativamente pequeño, aunque fueran 600 hombres y otros hombres, aunque eran muy valientes estos, los cereteos y peleteos, eran como su guardia personal, pero eran pocos, en comparación con, pues luego dice allí en 2 Samuel, 12.000 hombres, me parece recordar, que seguían a Absalón en algún momento, aunque eso luego fue en aumento. Y uno se hace preguntas, David se las haría, y esta es una pregunta importante. ¿Cómo explicar que un hombre como David, que era conforme al corazón de Dios, tal como Dios le señaló a Samuel, al profeta, antes de que lo ungiera, un hombre conforme al corazón de Dios, cómo había podido llegar a perder todo el apoyo de su pueblo? Y esto especialmente después de que David había hecho tanto por ellos, había arriesgado, había puesto en peligro su vida infinidad de veces, y había llevado a la nación, a esa nación que encontramos al final del libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, desunida y constantemente atacada por 1001 enemigos de una y otra parte. David había conseguido llevar a la nación de Israel a una época de esplendor, su época dorada. ¿Por qué? ¿Por qué estaba pasándole todo esto? Bueno, hay una respuesta. La primera respuesta sería que la fidelidad, el agradecimiento, la constancia, la lealtad del ser humano, pues suele ser muy escasa. Y es verdad que con facilidad olvidamos, y esto es que somos todos desgraciadamente, olvidamos el bien que se nos hace. Tenemos esa tendencia constantemente. Así que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno se hace esas preguntas cuando pasamos por dificultades? Ahora, en el caso de David había algo más. Había algo que añadía dolor a su dolor, y era que quien dirigía esa rebelión era su propio hijo, Absalón. Y él se haría más preguntas. ¿Qué le habré hecho yo a mi hijo? ¿En qué me habré equivocado yo en la educación de mi hijo para que se rebele de ese modo contra su padre, al punto de que quiere acabar con el padre? Es que está claro que quiere acabar con su padre. ¿En qué se había equivocado David como padre? O como rey, con Absalón. Bueno, si usted es padre y ya tiene hijos un poco más crecidos, yo tengo 5 hijos que ya han volado del nido, pues tengo hijos de todo tipo. Tengo 5 y ahí da para mucho, la verdad es que sí. Los hemos educado a todos igual, pero cada uno ha salido por un lado. Y hay algunos que son creyentes fieles y hay otros que no son creyentes siquiera. Y hay algunos que han hecho cosas a veces pues que me pueden haber lastimado, y uno se hace preguntas como padre, y siempre uno se lacera a sí mismo y se acusa a sí mismo: ¿qué habré hecho yo mal? Y es una asignatura muy difícil la de ser padre. Me parece la más difícil de todas las asignaturas que hasta ahora yo he enfrentado en esta vida. Ser padre, muy difícil. Y uno se hace preguntas. Cuando un hijo es rebelde, uno se pregunta: ¿qué habré hecho yo mal con mi hijo? David seguro que se preguntaba con Absalón: igual es que no lo traté con
con la suficiente dureza y firmeza, por ejemplo, cuando Absalón había matado a su hermanastro Amnón, después de que había violado a su hermana, la hermana de Absalón, a Tamar, David se preguntaría, ¿yo tendría que haberlo tratado con más dureza? Y son preguntas que nos hacemos todos nosotros. ¿Tendría que haberlo tratado más duramente? ¿Tendría que haber sido un poco más blando? Bueno, no sé si alguna de esas cuestiones soluciona algo finalmente cuando un hijo es rebelde y quiere ser rebelde. Pero dejando a un lado todos esos interrogantes sin respuesta, pues lo que sí que podemos ver es que David, a pesar del odio que Absalón le tenía, un odio malvado, injustificado, eso estoy seguro, pues David no conservaba en su corazón nada de todo eso contra su hijo. Nada, absolutamente nada. Son conmovedoras las palabras de David en 2 Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Después de que David había conseguido la victoria, bueno, sus hombres habían conseguido la victoria contra Absalón, Absalón había muerto y David llora angustiado, desconsolado, la muerte de su hijo. De tal manera que Joab se enfada porque David recibe a los hombres que vienen de la guerra de dar su vida por David, pues los ha avergonzado porque no hace más que llorar por la muerte de su hijo. Y Joab se enfada. Bueno, David desde luego no deseaba ningún mal para su hijo, a pesar de todo el mal que deseaba su hijo para él. Aquí pues está claro, David estaba siendo tratado injustamente. Y esto era muy grave, era muy grave. Era grave porque quien lo hacía era su propio hijo. Eso más que grave era doloroso, pero era grave también porque David era el ungido de Dios. Y rebelarse de este modo contra el ungido de Dios era, en cierto sentido, rebelarse también contra Dios mismo, que lo había colocado allí. Ahora, era una situación compleja, y todavía no hemos entrado en el Salmo, pero bueno, estamos al principio, pero estamos describiendo la situación, porque la situación aquí arroja mucha luz sobre matices que de otro modo perderíamos de vista. Y aquí hay algo que creo que a David le preocupaba y le dolía todavía más, porque sus enemigos se lo estaban recordando de alguna manera. Lo vamos a ver inmediatamente. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas veces nosotros tenemos que distinguir en la Biblia entre lo que el hombre hace bajo su propia responsabilidad y por su maldad, como en el caso de Absalón y todos los que le siguieron en esta rebelión contra el rey David. Pero Dios utiliza muchas veces eso que el hombre hace intencionadamente en su maldad, Dios lo utiliza a veces para cumplir sus propios planes y propósitos. Eso ocurre muchas veces. Y en este contexto, esto tiene relevancia, es importante subrayarlo. ¿Por qué? Bueno, porque David había hecho algo muy grave en el pasado. Fue un rey realmente bueno, un hombre que amaba sin lugar a dudas a Dios, pero tuvo, vamos a decirle así, un tropiezo, que en realidad fue un pecado muy grave. Cometió adulterio con una mujer que se llamaba Betsabé, casada con Urías Eteo, un hombre, uno de los oficiales de David, pero fieles a prueba de bombas, diríamos nosotros. Aquel era un hombre de una lealtad incuestionable. Bueno. Y David pecó cometiendo primero adulterio con Betsabé, después cometiendo un crimen matando a Urías Eteo. No lo mató él directamente, pero dio las órdenes para que él acabara muerto en combate. Y ocultó su pecado por algún tiempo. Bien que luego, pues Natán, el profeta, fue de parte de Dios y le habló muy duramente. Que ahí Natán se arriesgó mucho. Bueno, era el mandato de Dios, pero los reyes en aquel momento eran intocables. Nadie les tosía, nadie les decía nada. Y Natán llegó y le dijo cosas muy duras. Le recriminó con mucha dureza su pecado. Y le dijo de parte de Dios algo que no debemos de olvidar y que creo que guarda relación con lo que estamos ahora estudiando. 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. Le dice así Natán: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, que era lo que ahora estaba ocurriendo.
haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Absalón era su hijo, de su casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y eso fue exactamente lo que hizo Absalón también. Cuando llegó a Jerusalén, las concubinas que había dejado David para cuidar la casa, pues allí en el terrado montó una tienda y allí durmió con ellas, una cosa, bueno, vergonzosa delante de todo Israel para que vieran que, en fin, que lo había deshonrado y que la cosa iba en firme, que era innegociable un acuerdo, que iba a por él sí o sí. Y entonces, pues, esto era el cumplimiento, en cierto sentido, de la sentencia de Dios contra David por su pecado. Y ahora, esto es la segunda respuesta que tendríamos a la pregunta de antes. ¿Cómo podía ser que a David le hubieran pasado todas esas cosas? Bueno, por la maldad de los hombres, que por envidia, por rivalidades, por ambición desproporcionada, pero también como parte del juicio de Dios. Estaba claro que Dios no habría permitido que toda aquella rebelión contra David hubiera cuajado, hubiera llegado a más, si David no hubiera pecado con Betsabé. Por lo menos este es el convencimiento que tengo. Sí, los hombres actuaban bajo su propia responsabilidad y por su maldad, pero Dios estaba usando aquello para traer un juicio sobre David. Así que David contemplaría todo esto que le estaba ocurriendo desde estos dos puntos de vista, como algo que le ocurría completamente injusto, desde luego que sí, pero también como parte del juicio divino por causa de su pecado. Y digo que David debía estar pensando en esto. Algunas expresiones allí en 2 Samuel 15 me hacen pensar realmente que esto era de esta manera. Fíjense cuando él sale de Jerusalén y viene el sacerdote Sadoc con los levitas y traen el arca del pacto, el arca de Dios. Y entonces él les dice, versículo 15, 2 Samuel 15, 25, perdón. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Es como si David tuviera dudas de si todavía Dios se agradaba de él. Un poco más adelante, Simei, ese hombre del que antes les hablaba, que había guardado todo ese odio acumulado contra él y explotó, pues Abisai, uno de los hijos de Sarbia, uno de los oficiales importantes de David, un general de David, pues le dice, cuando Simei iba acompañándoles en el camino a un lado, gritándole y maldiciendo a David, le dice, el rey respondió, bueno, porque Abisai dice, déjame que le corte la cabeza. Bueno, esos eran de armas tomar, eran muy violentos. Él, Abisai, su hermano también, Joab, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Esto, pues, David como que le trae a la memoria que esto que le estaba ocurriendo era consecuencia de aquel pecado. Dios le ha dicho que maldiga. Si Dios me quiere, me dejará volver a Jerusalén y ver el arca. ¿Por qué estoy incidiendo en estas cuestiones? Bueno, porque a usted y a mí también muchas veces cuando pasamos por momentos de dificultad, por crisis, cuando tenemos enemigos a nuestro alrededor, enemigos reales, no imaginarios, cuando nos pasan cosas injustas, pero injustas de verdad, no que nosotros sentimos que son injustas, sino que son injustas, porque no todo enemigo es aquel que nos lleva a la contraria. A veces pueden decirnos cosas que son ciertas y que nos duelen, pero no por eso son nuestros enemigos. Pero me refiero ahora a estas cuestiones como la que le pasaba realmente a David. Pues nuestra mente empieza a pensar inmediatamente que estas cosas nos ocurren porque tenemos cuestiones pendientes con Dios. Hay algún pecado que no ha sido debidamente confesado, tratado, no nos hemos apartado de él como debiéramos. Ahora nos pasan cosas y pensamos, ¿será esto que me está ocurriendo la consecuencia de aquello? Y esto es doloroso y es duro, es duro. Y son cosas que los adversarios, por lo menos aquí en el caso de David, estaban usando para afligir todavía más, intensificar todavía más el dolor de David.
Miren cómo lo expresan. Dice allí mismo en el versículo 1, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. Y aquí, como vemos, pues David estaba siendo atacado absolutamente por todos los flancos. No había, por todos los lados. Desde cada ángulo le oprimían. Esta es la palabra, mis adversarios, que le oprimen, que él siente como que ya le falta el espacio, hasta el aire le falta, le están angustiando en extremo. Y empiezan a cuestionar precisamente aquello donde David, el único lugar en ese momento donde David podría encontrar algún punto de consuelo, de apoyo en Dios mismo. ¿Y qué es lo que le están diciendo? Pues lo que le están diciendo es que Dios ya no está contigo. Dios ya no te quiere, Dios te ha abandonado. Y esto seguramente es lo que quieren expresar cuando le dicen aquí, no hay para él salvación de Dios. Olvídate de Dios. Dios no te quiere. Y tal vez estaban dando a entender estos enemigos, mira, fíjate lo que hiciste con Betsabé y con Urías Eteo. Dios te ha abandonado, te ha quitado del trono, Dios ya no te va a ayudar más. Es decir, has quedado enteramente a nuestra merced. No hay salvación ni esperanza para ti. No pienses que puede venir algo de parte de Dios en esta coyuntura para ayudarte a salir de aquí. No. Y pues cuando sufrimos, nosotros como creyentes también, atravesamos por tiempos de sufrimientos debido tal vez a la disciplina divina, pues Satanás, puede que otros también, pero usados por Satanás, pues él tiene especial interés en hacernos sentir, en medio de nuestras crisis, de nuestros problemas, que Dios nos ha abandonado, que Dios ya no tiene interés en nosotros. Y es importante que aprendamos, David lo hizo, lo vamos a ver inmediatamente. Es importante que aprendamos a ignorar este tipo de argumentos y de pensamientos. Dios nos ama, por supuesto, y porque nos ama nos disciplina, claro, no lo interpretemos de otra manera. Y bueno, pues es verdad, David había perdido el apoyo de su pueblo, pero ahora querían hacerle dudar de que también había perdido el apoyo de Dios. Pero ante esa situación, pues cualquiera se desanimaría fácilmente, pero David no se desanimó. ¿Qué hizo David? ¿Cómo respondió a estos desafíos tan grandes que estaba viviendo? Pues aquí llegamos a la segunda parte, versículos 3 y 4, la confianza de David en su Dios. Vamos a leerlos de nuevo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Que con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Es verdad, David había pecado muy gravemente en el caso de Betsabé, pero también era cierto, y esto lo ignoraban sus enemigos, y él lo trae a la memoria, también era cierto que David había pedido perdón a Dios. Claro que le había pedido perdón. Se había arrepentido de una forma genuina. Había llorado su pecado. Evidencia de ello pues son el Salmo 32 y el Salmo 51, especialmente el Salmo 51, bueno, aunque el 32 también, pero allí se recoge el dolor intenso de David por lo que había hecho, un arrepentimiento auténtico, veraz. Por lo tanto, la relación de David con Dios era correcta en este punto. No había que dar lugar a pensamientos de ese tipo, Dios me ha abandonado, no. La relación de David con Dios era correcta. Si le perseguían era porque querían ellos perseguirle injustamente. Bien que algunas de las consecuencias de su pecado todavía las arrastraba. Y esto tal vez, pues como he dicho antes, era esa otra parte. Nuestros pecados activan consecuencias que, aunque nos arrepintamos, son imparables. Son imparables. Esto es una ley divina. Nosotros decimos, yo he pecado, ya me arrepiento y las consecuencias desaparecen. Pero no, lo estamos viendo aquí claramente. Había pecado, se había arrepentido, pero las consecuencias llegaban a él. Pero eso, y es muy importante subrayarlo, eso no debía ni podía impedir que David se acercara a Dios con confianza. Y eso es lo que hizo a continuación. Miremos la primera cosa. Él lo que hizo fue mirar a Dios. Mirar a Dios. Hasta ese momento, pues en los versículos anteriores, David había mirado cómo los adversarios habían multiplicado. Pero ahora hay un cambio completo, radical.
toda la circunstancia cambia, y cambia con estas pequeñas palabras. Mas tú, Jehová, eso ya introduce una nueva, cambia por completo toda la escena. Dios hace la diferencia en cualquier circunstancia donde nos encontremos. David mira a Dios, y eso es un enfoque totalmente nuevo, renovado, alentador, esperanzador. Mirar a Dios en las circunstancias adversas. Todos recordamos el caso aquel cuando Pedro, muy en su línea de cómo era él, un día por la noche se aparece el Señor, ellos estaban navegando, remando, bueno, sin mucho éxito para avanzar en medio de una tormenta en el mar de Galilea, y se les aparece el Señor andando sobre el mar. Y Pedro, como siempre, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. Y le dice el Señor, ven. Y entonces Pedro pues se acerca al Señor y va mirando al Señor, pero de repente desvía la mirada y empieza a ver la tempestad, las olas, el viento, y se empieza a hundir. Señor, socórreme que me hundo. Y entonces el Señor le sostiene fuerte de la mano y lo vuelve otra vez a introducir en la barca. ¿Qué ocurrió? Bueno, que dejó de mirar al Señor para mirar a los problemas, a las dificultades del camino. Y eso nos pasa también a nosotros. Por eso, importante la exhortación que el autor a los hebreos hace en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, sin apartar nuestra mirada de Dios. David puso su mirada en Dios y entonces recordó distintas cosas muy importantes que él ya conocía de Dios. Primera cosa, eres escudo alrededor de mí. Y en la antigüedad el escudo era una pieza muy importante en la armadura. Solían ser muy grandes y servían para la defensa del soldado. A veces, bueno, pues había también la figura del escudero, que puesto que eran tan grandes, pues portaban las armas y el escudo también, ¿no? Brindaba protección a todo el cuerpo del soldado. Y esta era una expresión muy familiar en el Antiguo Testamento. Dios, una figura usada recurrentemente, Dios es nuestro escudo. Se había presentado así, recuerdan, a Abraham. Yo soy tu escudo, le dijo a Abraham en Génesis 15:1. A Moisés describió a Dios, después de 40 años viajando por el desierto, describió a Dios como escudo de tu socorro, en Deuteronomio 33:29. Y en los Salmos aparece una y otra vez, Jehová es mi escudo, mi defensor. Bueno, eso era algo, ya digo, muy habitual. Dios se presentaba cuidando de esa manera a su pueblo, como su escudo. Ahora, David aquí añade un matiz que es realmente muy interesante. Eres escudo alrededor de mí. Y esto viene a añadir que Dios no se presentaba simplemente como un escudo que cubría un flanco determinado, un ángulo concreto, sino que le rodeaba por completo, totalmente. Así que esto impedía que cualquier flecha del enemigo pudiera penetrar, pudiera llegar hasta él. Un escudo tan grande y además rodeando, abarcando todo lo que él era. Esa protección total que le brindaba el Señor en esa circunstancia. Una experiencia muy similar, claro, Moisés había dicho al acabar su viaje por el desierto que Jehová era escudo de su socorro, y era verdad, desde el primer momento que habían salido de Egipto. Recuerdan que las primeras etapas, bueno, la primera, segunda etapa del viaje en los primeros días en los que Israel había salido de Egipto, los egipcios dicen, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo les hemos dejado ir? Y salen en su persecución y se encuentran rodeados, el desierto, el mar, los egipcios, ¿qué hacemos? Y entonces Dios abre el mar y Dios se coloca, primero el ángel delante del pueblo de Israel guiándoles y detrás la columna de nube y fuego que los separaba de los egipcios, por delante y por detrás, protegidos por Dios mismo. Bueno, una protección absoluta. Y David se sentía en este momento de esa manera. Dios es mi escudo alrededor de mí. Y añade, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Bueno, desde una perspectiva humana, desde luego estos momentos, pues David se encontraba en una situación tremendamente vergonzosa. Había perdido su gloria como rey,
perseguido por su propio hijo Absalón, rechazado por la inmensa mayoría de su pueblo, pues realmente, ¿dónde estaba la gloria de David como rey? Pues aparentemente no tenía nada, pero él recuerda algo que había sido la sustancia, el pensamiento que le había acompañado a lo largo de toda su vida. Jehová es la gloria, es mi gloria. Mi gloria no es lo que me dan todos estos hombres, mi gloria es Dios, en quien yo creo, quien me salva, quien me cuida, quien me protege, quien está conmigo, Él es mi gloria. Y esto cambia mucho también la perspectiva, y es la perspectiva correcta, por otro lado. La gloria que el mundo nos puede dar, pues carece de brillo y de valor en comparación con la gloria que es de Dios. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la estima de los hombres, la gloria que los hombres nos puedan dar, pues suele ser muy transitoria y muy inconstante. Y esto lo vemos aquí con David, ¿no? Sí, por mucho tiempo le habían dado gloria como rey, pero miren, las cosas se tuercen un momento y allí salen todos contra él, o muchos contra él. Y David reflexiona y dice, no, no me importa. No me importa ahora porque me lo han quitado y me consuelo con el Señor que es mi gloria, no. Es que siempre había sido su gloria. David lo tenía claro. Él no se había dejado seducir por los vanos halagos de los hombres. Él sabía que todo eso era volátil, fugaz, eso desaparecería. Era, en fin, un día sí y otro día ya no. Y es así siempre. Usted no se fíe de la gloria que le den los hombres. Usted espere en la honra, en la gloria de Dios y deposite ahí eso, como diría Pablo en el Nuevo Testamento, lejos esté de mí gloriarme, sino en nuestro Señor Jesucristo y en la cruz de Cristo. Esa es nuestra gloria, Dios es nuestra gloria. Y él la había buscado durante toda su vida. Había buscado la gloria de Dios y había considerado como un altísimo honor servir a ese Dios glorioso. Y ahora, pues aunque avergonzado por los hombres, pues él seguía confiando en Dios. Y dice que levanta su cabeza, dice aquí. Porque Dios honra a los que le honran. Y David había honrado a Dios. Toda la vida de David, aparte de ese grave pecado que tuvo con Betsabé y con Urías Eteo, la vida de David había sido, un hombre fiel, un hombre que su vida y su pensamiento estaba constantemente en Dios. Era un hombre de una talla espiritual asombrosa, asombrosa. Uno lee los salmos de David y luego lees los otros salmos que no son de David y rápidamente vas leyéndolos todos seguidos y al menos a mí me parece, hay un cambio, dices, esto tiene vida, pero ya no tiene la misma vida que esos que escribía David. Es que David habla desde lo profundo del corazón de un hombre enteramente entregado al Señor. Y ves todas las veces que el Señor le dice, tú no vas a hacer esto, y él da lo mismo, pero va a seguir trabajando en que el que venga después pueda hacer todo lo que él deseaba hacer para Dios. Y las reformas espirituales que David hizo, bueno, tantas y tantas cosas. Claro, Dios honra a los que le honran. Y ahora había llegado el momento. Y es curioso porque cuando él salió de Jerusalén, dice 2 Samuel 15:30, que iban llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Así iba David. Pero ahora todo iba a cambiar y muy pronto, porque él levanta la cabeza, esa cabeza cabizbaja, cubierta, con polvo. Dios levanta su cabeza. Él esperaba en el Señor, no esperaba hacer movimientos tácticos, a ver cómo conseguía vencer a su hijo. No. Él depositaba toda su esperanza, toda su confianza en el Señor. Y por eso añade, con mi voz clamé a Jehová. No esperaba nada de ningún otro. Y luego dice, y él me respondió desde su monte santo. Y esta referencia al monte santo de Dios es muy interesante porque ese monte pues era el lugar donde Dios había instalado a su rey, donde estaba el arca del pacto, que era el trono terrenal de Dios, simbólicamente hablando. Y Dios le responde desde allí, desde su monte santo. Es decir, sí, Absalón había propiciado un golpe de estado, se había sentado o se había posicionado en Jerusalén, pero
Quien estaba realmente sentado en el trono y quien dirigía todas las cosas era Dios. Y Dios le contesta desde su monte santo. Dios es soberano. El hombre puede ser un usurpador, pero Dios tiene la última palabra. Y David confía en eso. Sabe que finalmente lo que va a ocurrir no es lo que tramen otros hombres, sino lo que Dios decida. Y esto le hace descansar. Y esto debería hacernos descansar también a nosotros. Los hombres pueden hacernos muchas cosas y tramar cosas muy malas contra nosotros. Pero nada de todo eso tiene valor, ni va a prosperar si Dios no lo permite. Dios tiene la última palabra. Y Dios finalmente nos salvará, claro que sí. La tercera sección del Salmo tiene que ver con el descanso y la seguridad de David en su Dios, versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y es que la respuesta de Dios, que acabamos de considerar, Dios me respondió desde su monte santo, pues esta respuesta de Dios le proporciona confianza, le proporciona descanso. Fíjense, yo me acosté, dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. Es un hombre que está disfrutando, en medio de las dificultades, fíjense bien lo que estoy diciendo, está disfrutando de la presencia de Dios, de una presencia de Dios consoladora, que le abriga, que le protege. Notemos cada uno de estos verbos que hay aquí, porque son realmente muy interesantes. Dice, me acosté. Y bueno, es fácil hacerlo cuando uno está cansado, y David debía estar muy cansado aquella noche. Pero no es normal acostarse en esa situación. ¿Por qué? Porque sus enemigos estaban organizándose contra él. En esas circunstancias, lo que pues, la prudencia aconsejaría probablemente sería mantenerse en pie vigilante. No vaya a ser que sus enemigos pues aprovecharan el sueño de la noche para atacarle. Y entonces, pues no te acuestes. Pero David dice, se acostó. ¿Cómo pudo acostarse? Pues porque el sueño era producido no tanto por el agotamiento, que era lo que le llevaba vencido, rendido a acostarse, sino por la calma interior que le proporcionaba pues la presencia de Dios en su vida. Se acostó. Lo segundo que dice, dormí. Y una cosa es acostarse y otra cosa es dormir. Y todos los que hemos pasado por problemas, pues fácilmente nos cuesta conciliar el sueño. O de repente te despiertas y la mirada fija en el techo. Eso, si les cuento yo la de veces que me ha pasado eso en mi vida, pues claro, hay veces que las preocupaciones te superan. David controlaba ese tema. ¿Y cómo lo controlaba? Porque él disfrutaba realmente de la presencia de Dios en su vida. Y esa confianza le permitía dormir como un niño. Como diría en otro salmo, el Salmo 127, versículo 2, a su amado dará Dios el sueño. Si una cosa es acostarse, otra cosa es dormir. David hizo las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todas las cosas que habían pasado en su vida, ya hemos dicho, David se había reconciliado, había pedido perdón a Dios y gozaba de una buena conciencia para con Dios. Es muy difícil dormir con una mala conciencia. Pero David tenía una buena conciencia. Como diría Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego añade, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y esto señala a la protección de Dios mientras David estaba durmiendo. Como diría en otro salmo, Salmo 121, versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. La figura es extremadamente tierna, ¿no? Yo me imagino a alguien, un niño, que usted si ha sido padre o madre, le habrá pasado, que le llama por la noche gritando, mamá, papá, porque tengo miedo. ¿Qué te pasa? Tengo miedo. Quédate conmigo. Y se queda usted allí con él velando toda la noche o hasta que el niño por fin concilia el sueño y está tranquilo y seguro y usted ya ve que se puede volver a su cama. O no se vuelve porque el niño se despierta cada 2 por 3 abriendo un ojo a ver si usted está allí y usted se queda toda la noche velando por su niño o un niño enfermo, lo que sea, ¿no? Y la idea es esta, Dios se ha quedado cuidando, velando mi sueño para que nadie me hiciera nada. Qué hermoso, ¿no?
Y ahora, pues al despertarse por la mañana, reconoce este hecho y que Dios había sido fiel a la confianza depositada en él. ¿Y qué es lo que quiere hacer David en ese momento? Pues quiere darle toda la gloria a Dios. Jehová es quien me sustenta, dice él, quien me sostiene, dice. Esta palabra sostener es la misma que encontramos en Jueces, en el capítulo 16, versículo 29. Esas grandes columnas que soportaban, que sustentaban todo el edificio, en las que Salomón se apoyó y finalmente derribó. Pues David dice, Dios es el que me sostiene. Como aquellas columnas sostenían todo aquel edificio, Dios es quien sostiene de la misma forma mi vida y le da estabilidad. En el Salmo 37, versículo 17, David escribió, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Y añade diciendo, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Bueno, la situación de David en este momento todavía no había cambiado nada. Recordemos, se había acostado por la noche anterior agotado, descansando en Dios, por supuesto, todo lo que se estaba tramando en Jerusalén, organizándose contra él, temiendo que en algún momento aparecieran, nada había cambiado. De hecho, los enemigos se iban multiplicando, como dice aquí, 10 millares de gente, y de hecho eran más, es una forma, una expresión de decir, se están multiplicando cada vez más. Los planes para destruirle seguían siendo los mismos, pero David se sentía tranquilo. ¿Cuál es el secreto de su victoria, de esta paz? Pues que él no confiaba en la multitud de hombres. Ellos vendrán contra mí, dice, con 10 millares de gentes. Pero yo tengo uno, pero uno que vale, que es el Todopoderoso. Y es ahí donde está la confianza en la victoria final de David. Muchos contra uno, sí, muchos hombres contra un Dios todopoderoso. Y es la fe la que permite percibir las cosas desde esta otra perspectiva, llegando a disfrutar incluso por adelantado ya de todos esos recursos espirituales que David tenía a su disposición y que Dios ya estaba organizando y poniéndolos en marcha para finalmente darle la victoria a David. Esta es la perspectiva que nosotros debemos de tener también dentro de los problemas, en medio de las circunstancias adversas. Recuerdan aquel otro salmo de David, Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y es cuando nos apropiamos de estas promesas de Dios que entonces podemos tener paz. Sin importar el número de los enemigos, sin importar su poder, sin importar la sutileza de sus tácticas, da lo mismo. Da lo mismo quien sea, pueden ser principados, pueden ser potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que vengan contra nosotros, da lo mismo. Nada de todo eso podrá vencer a quien confía en Dios. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje? En fin, es un clímax ahí en el pensamiento de Pablo en Romanos capítulo 8, los versículos 31 al 39, permítanme que los lea, son tan hermosos que afianzan esta confianza que tenemos puesta en Dios. Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Esta es nuestra confianza, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra seguridad. Y entonces llegamos a la cuarta sección, al cuarto punto, la petición de salvación de los enemigos. Versículos 7 y 8 los leemos. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué fue lo que David le pidió a Dios? Bueno, pues hay tres frases principales aquí. Primera, levántate, Jehová. Los enemigos de David se habían levantado contra él, muchos se habían levantado contra él. Y hasta este momento le parecía a David que Dios no había hecho nada a favor de él, ¿no? Y ahora, de una manera un tanto osada, hace su petición, levántate, levántate. David dice, es el momento decisivo de intervenir para defenderle. Y ora a Dios, levántate, Dios. No es que David no confiara en que ya Dios había hecho algo muy grande, lo había hecho en él. Había cambiado su situación personal para dormir tranquilo, para descansar en Dios. Pero ahora llegaba el momento también de intervenir frente a los enemigos. Y continúa diciendo, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí lo que pide es la salvación de Dios. Por supuesto, confiando en que Dios le iba a responder. ¿Y por qué estaba confiado? ¿Por qué sabía con tanta seguridad de que Dios le iba a responder? Porque nosotros a veces oramos y no siempre tenemos esta certeza. ¿Cómo se puede llegar a tener esta certeza? Bueno, pues David lo sabía porque ya había andado con Dios en mucho tiempo en su vida. Y conocía bien que Dios había salido en su auxilio y le había socorrido en infinidad de ocasiones. Podría traer a la memoria esas muchas veces en las que Dios había sido fiel a su palabra. Recuerdan, empezando desde aquel combate desigual con Goliat, el filisteo, el gigante filisteo. Y Dios le había ayudado, le había socorrido, le había dado la victoria. Cuando tantas y tantas veces le había protegido de Saúl, que le perseguía a muerte por los desiertos, por las ciudades, por todas partes habidas y por haber. Y Dios le había protegido. Le había protegido cuando había ido a luchar contra enemigos, contra los filisteos, contra los moabitas, contra los amonitas, contra unos y contra otros que le atacaban, los sirios, los de Soba, todos. Y Dios le había dado la victoria siempre, sobre todos sus enemigos alrededor. Y ahora podía estar confiado pensando en la fidelidad pasada de Dios. Y esto es algo creo que se va adquiriendo con el tiempo. Yo recuerdo cuando era recién convertido, pues hombre, uno ora y tiene sus sospechas y dudas, me contestará Dios, en fin, estás ahí en un mar de dudas. Ahora ya hace pues casi 40 años que soy un cristiano y he andado con el Señor muchas cosas ya en esta vida. Pues ahora ya no tengo dudas de esto, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo ya conozco a Dios, sé cómo es Dios, he vivido con Dios mucho tiempo y sé pues que Él cuida de mí, aunque me pasen cosas adversas, yo sé cómo es Dios y no tengo ya esas dudas. Y David, pues pienso que le ocurría algo similar, ¿no? Él estaba descansando en Dios porque ya conocía cómo era ese Dios en el que había depositado su fe. Y eso nos ocurrirá a nosotros. Cuanto más avancemos en la vida cristiana, más experiencia tenemos de cómo es Dios. Y ya, aunque nos digan lo que nos digan, no nos van a mover de ahí. ¿Cómo nos van a mover de algo que hemos vivido, que forma parte ya íntima de nuestro ser? Es imposible, es imposible. Y finalmente dice, las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y aquí David hace una importante declaración. La salvación es de Jehová. Los hombres nos pueden hacer daño, pero la salvación es de Jehová. Quien tiene la última palabra, quien nos dará la victoria final, es el Señor. Como diría el proverbio, Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Hablamos de la victoria final. Puede ser que en esta vida no seamos vindicados en injusticias grandes que nos han hecho. Aquí David evidentemente lo fue. Si leen ustedes el relato en 2 de Samuel, pues van a ver que sí, que Dios le dio la victoria sobre todos sus enemigos y recompuso
la vida nacional y él volvió a gobernar en Jerusalén por bastantes años todavía. Pero puede que nosotros no veamos ese tipo de victorias aquí. Pero, insisto, la victoria final es del Señor. Claro, los hombres se pueden alzar contra nosotros y nos pueden hacer mucho daño, como se lo hicieron a David. Pero nadie nos arrebatará la salvación que Dios nos ha dado. Nadie nos va a quitar la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Desde luego que no. Desde luego que no. Porque la salvación es de Jehová. Él tiene la última palabra. Y cuando David hace esta declaración, no solamente está expresando confianza, también está demostrando, está manifestando una profunda humildad. Él reconoce que sin el Señor no hay solución, no hay éxito posible. Y aun cualquier éxito posible sin el Señor no es éxito, no vale la pena. La salvación que David espera es una salvación que venga del Señor. Antes ya he dicho algo de esto, ¿no? Porque nosotros cuando estamos en problemas, pues a veces también pensamos que tenemos recursos propios para imponernos, para reconducir la situación al punto donde nosotros la queremos. Pero David no está pensando en esto, él no está tramando, él no está con intrigas. Él está esperando, confiando en Dios. De Dios, la salvación es de Jehová. Importante, también recordamos, ¿no? No os venguéis a vosotros mismos, dice el Señor. Él no estaba buscando venganza. De hecho, cuando manda a sus ejércitos a luchar, a defenderle de los que le venían a matar, pues él da una orden muy precisa a los tres generales, a Joab, a Abisai y a Itai Geteo. Les dice, no toquéis a mi hijo, no matéis a mi hijo Absalón. No le toquéis. Y los hombres, un joven que se encuentra con Absalón colgado de una encina, con el pelo enredado allí, y la mula había salido para adelante, pero él quedaba allí todavía suspendido entre el cielo y la tierra. Y el soldado no lo toca, y se lo dice a Joab. ¿Por qué no lo has matado? Le dice Joab. Yo escuché cuando David os dio orden precisa, no toquéis al joven Absalón. Es decir, David no estaba buscando venganza, de ninguna manera. Él confiaba que la salvación debía venir de Dios. Y esta debe ser también nuestra confianza en Él. Aunque a veces es difícil, ¿verdad? Esperar en medio de las injusticias que sufrimos, pero esto debe ser nuestra forma de proceder. Y por último, David hace algo que creo también muy importante. Dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué está expresando aquí David? Bueno, pues él está extendiendo sus pensamientos. No solamente quiere bendición para su propia vida, sino también para su pueblo. Porque él no olvida en ningún momento que él es el rey de Israel. Él ha sido llamado a pastorear, a cuidar, a alimentar, a proteger a la nación. Y aquí él está pidiendo la bendición sobre su pueblo. Qué hermoso también esto. Sobre todo nos enseña mucho a nosotros cuando tantas veces oramos pidiendo para nosotros mismos. Y Señor, quítame esto que me duele. Y Señor, dame aquello que me falta. Y Señor, provéeme de esto que no tengo y que quiero. Y Señor, cuida de mi salud y de mi familia y todo para nosotros, ¿no? Cosas relacionadas con nosotros mismos. Pero David aquí, que tiene un problema personal gordo, muy grande, él está ampliando sus horizontes y quiere la bendición. Quiere que Dios le salve, pero en realidad lo que está buscando es la bendición de todo su pueblo. Y a nosotros también nos conviene ampliar nuestros horizontes y preocuparnos más por la obra de Dios y no tanto por nosotros mismos. Orar e interceder por las necesidades y problemas de la obra de Dios en nuestro entorno o más allá de nuestro entorno. Esa generosidad. Al final, cuando pensamos de esta manera, es cuando Dios interviene más rápidamente, diríamos, no cuando somos tan egoístas, porque muchas veces somos capaces de ser egoístas hasta cuando oramos a Dios. Esta otra perspectiva, ¿no? Bendice a tu pueblo. ¿Qué era lo que movía a David en la oración? Los móviles de la oración son muy importantes. Bueno, pues lo que a él le movía era la protección de todo aquel pueblo que de otro modo quedarían como ovejas sin pastor, porque Absalón desde luego no era un rey para aquella nación. Habría sido desastroso las consecuencias que habría tenido. Pues lo dejamos aquí. Un hermoso salmo, sin lugar a dudas,
oración matutina de confianza en Dios. Que Dios nos ayude a que cada día, cuando nos levantamos por la mañana y ponemos nuestro pie en el suelo, pues oremos a Dios con esa confianza, descansando, depositando nuestra fe en Él, agradecidos por su cuidado en la noche y hasta ese momento. Pues cómo cambiarían nuestras vidas. Nos quitarían algunas úlceras, algunos dolores de cabeza y otras muchas cosas, ¿verdad? La confianza en Dios, ese descanso que solamente Dios puede dar cuando ponemos nuestra fe en Él. Pues que el Señor les bendiga mucho y que podamos disfrutar juntos de estas bendiciones de Dios. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Que Dios les bendiga muy ricamente. Gracias.